Hola chicos, buenos días, tardes o noches, dependiendo de dónde veas este video y a qué hora ves este video. Hoy con el Abogatuber vamos a hablar sobre la reforma eléctrica que envió el presidente a la Cámara de Diputados y Senadores para modificar todo aquello que se hizo con las reformas estructurales de don Enrique Peña Nieto. Entonces, vamos ahí. La reforma que se pretende es porque a partir de 2013 la CFE queda dividida de manera arbitraria en secciones que después ni siquiera ellos pueden conocer y que no permiten en algún momento las auditorías que la propia federación planea. Entonces hay una administración opaca que no permite alguna revisión, no le da o no le reconoce ciertas características a la CFE y entonces se van generando más problemas. A partir de esta situación, en 2013 CFE se divide en muchas ramas, pero voy solamente a nombrar tres para empezar. Se divide entonces en producción, aquellos que generan electricidad; distribución, los cables y cómo vamos a llevar electricidad del punto A al punto B. Y una de las partes más importantes, viene después entonces lo que es comercialización. ¿Por qué? Ahora la ley dice que ya te permite o que ya le permite a algunos particulares generar energía. Y voy a explicarlo poco a poco. Una de las tantas partes tiene que ver con que existe comercialización para pequeños usuarios o para usuarios regulares, usuarios comerciales, y ahí vamos a dos versiones. Los usuarios comerciales son las personas que tienen un negocio. Por ejemplo, don Gerardo tiene su tienda, Pancho tiene su taller mecánico, entonces ellos tienen una situación o un uso comercial. Pero Oxxo también tiene un uso comercial, pero ellos tienen una tarifa preferente. Después de esto viene lo que sería el uso doméstico. El uso doméstico entonces tiene, ahí vamos a esto, tres variantes posibles. ¿Por qué? El uso doméstico aparece, por ejemplo, el de primer vía, que es en la generalidad el que tienes tú, el que tengo yo, que solamente es para uso de la energía eléctrica. Bien. Hay otros lugares, por ejemplo, en Tizayuca o en Cuernavaca o en algunos otros lados, mismo en la Ciudad de México, que aparte tienen paneles solares. Pero estos paneles solares tienen que ver con tu posibilidad de hacer más reducido el consumo de energía eléctrica. ¿A qué voy con esto? Lo que hacen es que esa energía que va llegando, digamos que va frenando el consumo que tú vas teniendo de otro momento o en otra hora. Para ser más específicos, tú puedes tener un panel solar que funciona en tu casa, que está a la mitad de tu Lancingo, en donde lo que haces es que pones una calefacción. Por ejemplo, tienes un panel solar que funciona para calentar o para precalentar el agua, o para tener, no sé, una bomba de oxígeno, o tener el oxígeno del acuario de tus peces. Entonces para eso vas a utilizar esa celda solar. Bien, la ocupas por ejemplo para la iluminación. Aquí por ejemplo en donde vive un servidor, ocupamos ese tipo de energía solar para la bomba que sube el agua desde la cisterna hasta el tinaco. Entonces para todo eso puede ser utilizable esa segunda vía. Vamos a lo que sigue. Estas son habitualmente las dos vías que se manejan. Primera, uso; segunda, uso y creación. La tercera vía, o la tercera parte, tiene que ver no solamente con uso y generación, también tiene que ver con almacenamiento. Pero hay un problema muy grave. La energía eléctrica solamente se almacena en baterías, habitualmente de litio, pero también necesitan tener un ácido que funcione como catalizador y entonces se vuelve un problema. ¿Por qué? Esas baterías debes de tenerlas controladas en una temperatura determinada, con una humedad determinada, en un espacio determinado. Me acuerdo mucho que de pronto aparecía otra vez el rostro del señor Gilberto Lozano. Lo que hacía es que decía, ¿y por qué no hacemos nada más baterías? Pues porque al diablo, a Satanás. ¡Detente, Satanás! ¡Detente! ¡Diablo, vete de aquí! Y perdón, amigos, perdón. Perdón. no cuesta 3 pesos tener baterías. Entonces resultaría muchísimo más caro. Pero esto es, a grosso modo, cómo dividieron primero a CFE en producción, distribución y comercialización.
Y de la comercialización entonces viene, primero, uso doméstico, que sería estas tres, y uso comercial, que tiene que ver con lo que hacen los negocios. Ahora, dentro de todo esto que tenía que ver con los contratos que hacía CFE, viene esta otra parte que vamos a explicar. Viene entonces lo que sería la certificación de los particulares. Esta corría a cargo de CFE y CFE tenía que buscar quién diera estas capacitaciones, cómo las entregaban y prácticamente tenían que pagar y correr con los gastos de la certificación de los empleados de las empresas. Pero ojo, solamente se requería que estuvieran actualizándose el 10% de la plantilla laboral de estas mismas empresas. Entonces, y vamos a esto. Aunado a esta parte, con las reformas que se habían hecho de outsourcing, nadie te asegura que esas personas sean efectivamente empleados de la empresa, sino que vía outsourcing las empresas contrataban a personal externo, calificado o altamente calificado, que comprobara estar yendo a estos cursos, mismos que iba a pagar el Estado mexicano. Y aquí voy a una parte muy importante y que quiero tomarle un espacio muy determinado ahí. Porque después viene con lo que será conocido como el intermediarismo energético. ¿Y esto de qué va? El intermediarismo normal significa entonces que yo le compro a Pedro o a Juan su cosecha de maíz y después vengo y la vendo en la central de abastos. Yo no produje nada, pero nada más el puro hecho de haber puesto su carga en mi camioneta y llevarla a la central de abastos hace que yo pueda controlar el precio. Yo le compré la alfalfa a fulanito en 5 pesos el paquete o la tonelada. Voy a ponerlo en términos así. Yo le compré a fulanito en 5 pesos la tonelada, pero cuando llego a la central de abastos puedo venderla en 500 o más pesos la misma tonelada. ¿Qué fue lo que yo hice? ¿Le agregué algo? No. Solamente hice un intermediarismo y lo llevé desde el centro de producción hasta el centro de venta y distribución. Eso sería generalmente un intermediarismo puro. Pero aquí hay un problema. En este intermediarismo que existía en la energía, había un vínculo muy complicado. ¿Por qué? CFE tenía amarradas las manos y no debía utilizar su energía, porque aparte era considerada una energía sucia. No podía utilizar ese tipo de energía para dárselo al consumidor final o al usuario final. Entonces, ¿qué es lo que tenía que hacer CFE? Tenía que cuidar que el generador particular le hiciera llegar por vía de CFE, por vía de distribución, al consumidor final su energía, la energía del particular al consumidor final. Entonces, desde ahí comenzaban los problemas. Para el siguiente ejemplo les voy a pedir un poquito de atención. Sé que el material que estoy haciendo habitualmente les pido nada más que lo pongan y lo dejen correr, pero en este caso en específico, por ser algo de cierta trascendencia, les voy a pedir, porfa, date estos 3 minutos para poder poner atención a lo que te voy a explicar. Entonces, vamos a esta parte. Existía en este momento lo que llamaban intermediarismo energético, donde CFE tenía que ver quién era el generador particular para después hacerle llegar la energía de al consumidor final. Voy a cambiar un poquito la temática y para que se pueda hacer más explicable. En un ejemplo, Iberdrola, encargado de hacer tortillas, sabemos que no es el caso final, pero vamos a este ejemplo, sería más fácil de entender así. Iberdrola se pone a hacer tortillas y lo que requieren los cuñados son 30 kilos de tortillas. El trabajo de CFE es que como yo tengo una energía sucia o que se considera sucia, yo no le voy a vender mi energía o la energía de CFE, no se la voy a vender directamente al consumidor final, sino que esta energía, lo que voy a hacer es buscar que Iberdrola le dé las tortillas, por así decirlo, a los cuñados.
¿A qué voy con esto? Porque aparte existe una penalización donde por cada tortilla, bueno, primero, por cada tortilla que CFE le venda a los cuñados, a Iberdrola se la tendrá que pagar como si fuera un kilo completo, porque lo que está haciendo es ocupar su energía, que se considera sucia, y entonces tiene que haber un pago para quienes no están compitiendo o quienes están compitiendo de una manera fuera del Estado. Bien, entonces esa es la otra cuestión. ¿Por qué? Iberdrola nunca iba a llegar a cubrir la necesidad del consumidor final. Entonces lo que hacía Iberdrola, junto con sus compas de Exxon, más sus compas fulanito y perengano, y entonces ellos se ponían de acuerdo y le decían a CFE, ¿sabes qué? Mira, de los 10 kilos que piden los cuñados, yo nada más tengo 6. Te doy 5 porque de otra manera no me puedo quedar en blanco. Las otras 5, los otros 5 kilos los pones tú. Y al final de esos kilos de tortilla, vas a contar cuántas tortillas hay y cada tortilla te la voy a vender a precio de kilo de acuerdo a mi tarifa más cara para esta hora. Entonces CFE tenía que cubrir el faltante del generador principal y aparte tenía que pagar con un sobreprecio por haber utilizado su propia energía. Todo eso, aunado, se le cobraba también al consumidor final. Entonces, así es como se estaban haciendo las cosas todavía con los contratos que venían de la reforma de 2013. Por eso se mandó entonces esta nueva reforma. Ahora, y para continuar en esta tónica, a partir de esta situación o de este momento también surge el Centro Nacional de Control de Energía o CENACE. Tener muy en cuenta esta personalidad porque va a ser en mucho quien va a verificar o quien va a llevar la voz cantante sobre cómo se vende la energía y cómo se calcula la venta de energía. Porque a partir de esto, CENACE, entre otras cosas, lo que va a hacer es evaluar cuál es el desgaste de la conducción de los medios de distribución de la energía eléctrica. Entonces, la CENACE, o el Centro Nacional de Control de Energía, va a evaluar cuánto está pagando y cuánto está recibiendo, de acuerdo al desgaste que se hace en todas las instalaciones de la CFE. Esto es porque es distinto el gasto de energía que tienes a las 6 de la mañana en horario de verano que el que tienes a las 6 de la mañana en horario de otoño. Es completamente distinto. Y entonces hay un problema porque es distinto el gasto y es distinto el calentamiento y es distinto el desgaste. A partir de esta situación vamos entonces con otra parte más. ¿Por qué? Solamente la CENACE es la única que puede decir cómo se va a gastar y cómo se va a desgastar no solamente la distribución, sino cómo vamos a tasar el hecho de hacer un pago o hacer una compraventa de esta energía. Vamos allá. Importante resaltar, de acuerdo a datos de este centro y datos del INEGI, en México, el general de todas las empresas generadoras de energía eléctrica, la suma de todas ellas, solamente alcanza para distribuir o para generar el 30% de la energía requerida. Todo lo demás lo tenía que generar CFE, pero el problema era que querían amarrarle las manos porque se consideró siempre que eran energías sucias, porque tenían entonces que estar no solamente con termoeléctricas, sino con quema de combustibles fósiles y otras cosas, dejando muy por fuera lo que es las hidroeléctricas, la helioeléctrica, el único reactor nuclear que existe aquí en Laguna Verde, entre otras grandes partes. Entonces, por unas partes pequeñas,
terminaban desdeñando y haciendo menos toda la energía que tenía que salir. Dentro de las leoninas prácticas que tenían la CENACE y algunos de los grandes inversores particulares, venía la situación de lo que llamaban después, o de lo que se llamaría después, los contratos legado. ¿Qué chingados son los contratos legado? Venga, los contratos legados son contratos que se hacen a 20 años, por los cuales yo te voy a vender a ti un producto que me vas a estar comprando durante 20 años. Sería el equivalente a querer vender o a querer comprar. Hoy en día, el kilo de tortillas está en 15 pesos promedio, entre 15 y 18 pesos, más o menos. Entonces imagínate que lo que vas a hacer es mantener el precio. Yo te voy a comprar a ti, o yo te voy a vender, mejor dicho, el particular le va a vender a CFE la energía durante los siguientes 20 años a un precio alzado, porque así está hecho el contrato, y entonces te lo voy a vender a un precio alzado porque no sé cuándo lo vas a requerir y cuándo no. Y hay un problema muy severo ahí, porque la CFE no puede entonces distribuir la energía que ellos producen. Esto generaría en total una pérdida de más de 213,000 millones de pesos anuales solamente por el desperdicio de energía que tienen las propias centrales de CFE. Aunado a eso, tendrías que comprarle aproximadamente 222,000 millones de pesos de energía a los particulares que no sabes si la van a tener a tiempo o si la van a poder tener, porque para eso también tú tienes que ver si a final de cuentas tú vas a generar la energía que ellos te van a distribuir y que después te la van a cobrar 10 veces más cara. Entonces eso era todas las ganas de quebrar la CFE. Ahora bien, no se han hecho las evaluaciones correspondientes y de ahí vienen, ahora sí, por parte del presidente de la República, las razones para echar hacia atrás la reforma energética que se había hecho en 2013. Estas las leeré de manera textual y aún así trataré de ir poniendo ejemplos de cada uno. La demanda nacional de energía y su ritmo de crecimiento siempre han sido ignorados tanto por grupos burgueses privados como por la oligarquía, sin que tengan a bien evaluar de manera real cuál es el gaste y el desgaste de esta. El predominio absoluto de las generadoras privadas deja fuera a la CFE y solamente se mantiene con las tarifas beneficiosas para los generadores privados. En México, los más desfavorecidos siempre estarán imposibilitados para pagar tarifas de comercialización, siendo estos los emprendedores a quienes les van a cobrar de distinta manera. Por poner un ejemplo, tú tienes un taller gráfico, entonces ocupas una energía que no es para uso doméstico. Entonces, como tienes una ocupación distinta a la de uso doméstico, te cobrarán de otra manera la energía eléctrica. Aparte, o amén, de que no siempre estará disponible porque no sabes en qué momento tengan que echar mano de la energía de CFE. Ese es otro problema. Bien, ¿qué más? De los 43 millones de usuarios domésticos que están imposibilitados para pagar las tarifas que se defienden o que se definen según diversos esquemas, tenemos un enorme problema. En México somos el país del sí y cómo sí. Y entonces el problema, cuando alguien llega y te dice es que no lo puedes hacer de tal o cual manera, siempre encontramos la manera de sacarlo avante. No siempre significa que se haga de una manera legal. Aguas. Yo dije, somos amantes de hacer las cosas sí o sí. De la cuestión de legalidad, cada quien se hace responsable. Bien, ahora, existe la obligación legal de soportar o de que la energía se vuelva una prioridad para el Estado. Bien, la reforma que se planteó en 2013 prácticamente está llamando a un colapso de la Comisión Federal de Electricidad. Ahora, voy a irme
o procurar irme lo más rápido posible. La propuesta del nuevo sistema eléctrico o la propuesta a la reforma eléctrica de 2013 va en el siguiente sentido. Lo que intenta es preservar la seguridad energética del país, así como su autodeterminación. Señala que la energía deberá ser un área estratégica del Estado, por lo tanto debe ser protegida y cuidada para defender así el derecho humano a una vida digna. Le da a la CFE patrimonio y personalidad determinados para que puedan hacer lo que crean y lo que sea correspondiente para el sano desarrollo no solamente de la economía, sino de la tecnología en el país. Se integra el SENAC a la Comisión Federal de Electricidad y evita así la balcanización de de la CFE. La CFE lleva o deberá llevar el abastecimiento de energía eléctrica como una especie, y ahí sí sería un monopolio que procura cuidar de la integridad y de la autodeterminación del pueblo mexicano, para que no dependamos de lo que hacen los demás. Y aquí un punto específico muy soltado. La CFE generará mínimamente el 54% de la energía requerida, dejando así que los participantes privados solamente tengan el 46% de la generación de energía. Oye, Carlos, ¿y por qué no más? Hasta ahorita, desde 2013 y hasta la fecha, las energías privadas o las generadoras privadas solamente tienen entre un 25 y un 30% del total de la generación eléctrica. Por lo tanto, no tienen ahorita manera de intentar competir por más. Y la otra, el Estado siempre será el rector y el garante de la energía eléctrica en la nación. Bien, hay una parte importante aquí que se tiene que señalar. Al final de esta justificación de motivos que marca el presidente, señala: el Estado mexicano no puede reconocer mecanismos de cobranza ilegales. Esto es porque de pronto en Argentina empezaron a surgir los fondos buitres que lo único que hacían era enquistarse en el Estado, tardarse el tiempo suficiente y después intentar cobrar millonadas y carretas de dinero. Para evitar esto, el gobierno de la República señala desde este momento que no es posible hacer eso, que no es posible que estas circunstancias sean modificatorias de la Constitución y que nadie está por encima de la ley. Esta es una explicación rápida de lo que se plantea. Trataré de poner incluso unos screenshots sobre lo que se planea al final de toda la modificación que se quiere hacer. Se van a modificar el artículo 25, 27 y 28 de la Constitución. Ahí específicamente iremos caminando sobre cómo lo van a realizar. Pero, ya sabes, entonces, ¿la información te está gustando? Déjanos un like. Si te es interesante cómo lo estamos comentando, suscríbete al canal. ¿Crees que esta información te puede ser útil a ti y a los demás? Entonces compártela. Y la parte más importante, vamos a dejar aquí en donde puedes encontrar la reforma, para que no te vengan a vender cosas que no son. Parte importante, el gobierno de la República no dice o no desconoce la situación con el litio, pero sí dice que al ser un mineral específico y de trascendencia nacional, debe de ser resguardado por el Estado mexicano. Esa es una. Y otra, no está en contra de las nuevas energías. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador no está en contra de las nuevas energías. ¿Tú quieres tener un auto eléctrico? Sin problemas. A mí me encantará ver tu auto eléctrico cuando llegues a Nezahualcóyotl, ¿no? Porque vamos a esto, y cabe resaltarlo. Resulta que los más fifís son los aspiracionistas. Y entonces están peleando cosas. Es que ¿por qué no puedo tener un auto eléctrico? Sí, claro, mete tu Tesla X a Ecatepec, ¿no? Mete tu BMW EQE
no sé, en Milpalta, ¿no? Acuérdate nada más que en este país hay inundaciones sí o sí cada año. Entonces, pero ¿quieres llevarlo? No te preocupes. Nadie dice que no lo hagas. Hazlo. Pero vamos a esto, también sea realista. Bien. Porque si no, entonces se vuelve una complicación. Y solamente para muestra igual otro botón. Los autos eléctricos van desde los 700,000 pesos hasta los 3 millones de pesos. Yo me imagino que todo mundo tiene para comprarse uno. Si de, pues ahorita me compro 2. Seguramente no. Entonces ya saben, chicos. Lo primero, like. Segundo, suscríbete. 3, comparte la información. Y el más importante de todos, lee. Y no te cierres. Lee y comparte. Bien, un abrazo enorme de aquí a Bogotá.